Comenzamos con esta videoconferencia de repaso para el examen número 2 y vamos a ver lo que es la unidad 4, que trata sobre funciones, la unidad 5, que son las gráficas, la unidad 6, relaciones y estructuras de orden, y la unidad 7, que trata sobre árboles. Para comenzar, veamos algunos conceptos. Primero el concepto de función y luego lo que es una función inyectiva. Y nos dirigimos al libro base de la materia y nos vamos a la página 167 y vemos que en el libro es el capítulo número 5, que trata sobre funciones. Ahora vemos el concepto de función. Sea A y B conjuntos no vacíos. Una función f de A a B que se denota por f dos puntos de A hacia B es una relación de A a B, de tal manera que para todas las A, es decir, los elementos A que pertenecen al dominio de f, f de A contiene un solo elemento de B. Ahora nos vamos a lo que es el concepto de función inyectiva, en la página 167 del libro. La función inyectiva está en la página 171. Aquí vemos la página 171 y aquí está tipos especiales de funciones. Sea f una función de A a B, entonces se dice que f está definida en todas partes si el dominio de f es igual a A. Se dice que f es sobre si el rango de f es igual a B. Finalmente, se dice que f es 1 a 1 si no se puede tener f de A es igual a f de A' para dos elementos distintos de A y A' del conjunto A. La definición de 1 a 1 puede reexpresarse de la siguiente forma equivalente. Si f de A es igual a f de A', entonces A es igual a A'. Ahora vemos el primer ejemplo. Luego vamos a ver lo que es el concepto de función permutación. Demuestre que si f está compuesta de A hacia B y la función g está compuesta de B hacia C, son funciones 1 a 1. Entonces, g composición de f es 1 a 1. Si notamos acá, la función f tiene en común con la función g el conjunto B. Por lo tanto, vamos a suponer que B sub 1 va a ser igual a f de A sub 1 y B sub 2 va a ser igual a f de A sub 2 para los elementos A sub 1 y A sub 2 que pertenecen al conjunto A. Entonces se tiene lo siguiente. G composición de f de A sub 1 va a ser igual a G composición de f de A sub 2. Recordemos que cuando estamos evaluando la composición, nos indica de que el segundo elemento se va a evaluar en la primera función. Entonces tenemos G de f de A sub 1 va a ser igual a G de f de A sub 2. Y como ya sabemos, al principio dijimos de que f de A sub 1 va a ser igual a B sub 1, entonces en vez de la expresión que acompaña a la función G, ponemos G de B sub 1. Y luego en el lado derecho vamos a decir que la función f de A sub 2 es equivalente a tener a B sub 2. Significa que vamos a evaluar B sub 2 en G. Nos queda G de B sub 2. Como en el enunciado ya nos dice que tanto la función f como la función g son 1 a 1. Por lo tanto, g de B sub 1 es igual a g de B sub 2. Es decir, que los elementos que se están evaluando en la función g son iguales, tanto B sub 1 como B sub 2. Y si ellos son iguales, significa que la función f evaluado en A sub 1 y f evaluado en A sub 2 también son iguales, porque f es una función de 1 a 1, es decir, una función inyectiva. Por lo tanto, concluimos de que si f de A sub 1 es igual a f de A sub 2, sus elementos internos, tanto A sub 1 como A sub 2, van a ser iguales.
lo que nos indica que G composición de F es una función 1 a 1. Ahora veamos otro ejemplo de una función permutación. Y nos vamos a ir a la página 181 y 182 del libro base. En la página 181 del libro tenemos lo que es funciones de permutación. Y aquí nos dice que una biyección de un conjunto A es, asimismo se denomina como permutación de A. Aquí tenemos una expresión general de una permutación, donde dice que P es una permutación de un conjunto finito A. Y A, el conjunto A está formado por los elementos A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, como lo vemos también en la representación de una permutación. Entonces la secuencia P A sub 1, P A sub 2 es la parte, es decir, la parte de abajo de cada uno de los elementos de A, es solo un reacomodo de los elementos del conjunto A. Y por tanto corresponde exactamente a una permutación del conjunto A, como la vemos en esta expresión. Ahora vemos el ejemplo. Sea el conjunto A está compuesto por 6 elementos, desde el 1 hasta el 6, y tenemos las siguientes permutaciones: P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Se nos pide determinar el producto de P sub 1 por el producto de la permutación 3 por la inversa de la permutación 2. Lo primero que vamos a hacer es considerar a P sub 2, vamos a resolver lo que está adentro del paréntesis. Entonces consideramos P sub 2 como una función y luego le aplicamos la inversa. Para ello, aquí tenemos la permutación y la vamos a convertir en pares ordenados. Tenemos acá que tenemos el elemento 1 y abajo tenemos el elemento que acompaña a 1, que es el 2. Colocamos 1,2. Luego tenemos el elemento 2 y el otro elemento que acompaña a 2 va a ser el que está inmediatamente abajo de él. Tenemos 3. Ponemos 2,3. Luego 3,1, 4,5, 5,4 y 6,6 al final. Ahora, para aplicar la inversa, invertimos el orden de cada uno de los pares. Por ejemplo, el primer par, 1,2, invertimos la posición de ambos. El 2, que está en segundo puesto, pasa al primero. Nos queda 2,1. En el caso del par 2,3, se invierten las posiciones y nos queda 3,2. El 3,1 se hace 1,3. El 4,5 se hace 5,4 hasta llegar al 6,6. Notemos de que el primer punto de ese par es 6 y el segundo es 6. Entonces, al invertirlos queda igual, 6,6. Luego que ya tenemos la inversa de los pares ordenados, colocamos ordenados cada uno de los pares partiendo del primer elemento. Utilizamos el primer elemento de cada par para poder ordenar de menor a mayor. Buscamos el par que comience con 1, que tenga de primer elemento el número 1. Y nos queda que 1,3 es el primer par. Luego 2,1, 3,2. Aquí tenemos 4,5 y lo colocamos ya de forma ordenada. 5,4 y 6,6. Como ya tenemos la permutación ordenada mediante elementos de pares ordenados, ahora lo convertimos en una permutación. Aquí la tenemos como una función y como una relación, y ahora lo hacemos permutación. Tenemos 1,3, ahora colocamos el 1 arriba y abajo del 1 colocamos el 3. Luego 2,1, colocamos el elemento 2 arriba y el elemento 1 abajo. 3,2, tenemos el par 3,2 de la relación, y a la hora de convertirlo en permutación tenemos 3 y abajo lo ponemos como
el elemento 2. Ahora el par 4,5. En la parte de arriba ponemos 4 y en la parte de abajo del 4 ponemos el elemento 5 hasta llegar al elemento 6. Que el elemento 6, que el par ordenado 6 está compuesto por 6,6. Ya obtuvimos la inversa de la permutación P sub 2. Ahora vamos a sacar el producto de P sub 3 por P sub 2. Y colocamos la permutación P sub 3 y la permutación de la inversa de P sub 2, que sería 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 5, 4 y 6, 6. Y comenzamos a operar. Comenzamos de la segunda permutación y comenzamos con el elemento 1. La inversa de P sub 2, evaluamos el elemento 1 y este nos va a dar como resultado el elemento 3, como lo vemos en esta parte. La inversa de P sub 2, evaluamos el 1 y nos da como resultado un 3. Ahora, este 3, buscamos el 3 en la permutación P sub 3 y lo tenemos acá. Evaluando el P sub 3 nos dirige a un elemento P sub 2. Entonces ponemos P sub 3, evaluamos el elemento 3 y este nos da como resultado un elemento 2. Y formamos el par ordenado 1,2. Muy importante acá de que vamos a colocar el primer elemento de la permutación y el último elemento de la segunda permutación con la que estamos haciendo la operación de producto, 1,2. Es decir, aquí evaluamos de 1 a 3, buscamos el 3 acá en la segunda permutación y el 3 nos da un 2. Entonces ponemos el primer elemento que es 1 con el último elemento que es 2. Ahora evaluando el elemento 2 de la permutación de la inversa de P sub 2. Tenemos un 2 y nos da un 1 como resultado. Buscamos el 1 en la segunda permutación, que está acá, y el 1 nos va a dar un 6. Formamos el par ordenado 2,6. Aquí tenemos la inversa de P sub 2, evaluamos el 2 y nos da un 1. Buscamos este 1 en la permutación 3. Buscamos el 1 y el 1 nos va a dar un 6. Entonces nos queda el par ordenado 2,6, es decir, el primer elemento de la permutación de la segunda permutación y el último elemento de la primera permutación. El primer elemento de la permutación inversa de P sub 2 y el último elemento de la permutación P sub 3. Ahora P sub 3. Evaluamos en la inversa de P sub 2 el elemento 3 y ese nos va a dar un 2 y lo colocamos. Evaluamos el 3 y nos va a dar un 2. Ahora buscamos el elemento 2 de la permutación 3 y en la permutación 3 nos va a dar un 2. Entonces significa que se forma el par ordenado 3,2. Aquí tenemos 3,3, porque aquí estamos evaluando de 3 a 2 y el 2 nos da un 3, entonces sería 3,3. Ahora 4. Evaluamos el elemento 4 en la permutación inversa de 2 y nos va a dar un 5. El 4 nos da un valor de 5. Y en la permutación 3, ahora nos vamos a la primera permutación, evaluamos 5 y el 5 nos va a dar un 4. Lo colocamos, el 5 nos va a dar un 4. Entonces, hacemos el par ordenado 4,4 y así hasta finalizar cada uno de los elementos, de 1 hasta 6. Luego que ya tenemos estos pares ordenados, notemos de que aquí no es necesario, como en el procedimiento anterior, de ir acomodando, buscando el primer elemento de menor a mayor, sino que aquí ya están ordenados, entonces simplemente los colocamos como una relación, 1,2, 2,6, 3,3, 4,4, 5,5 y 6,1. Y colocamos ordenados. Luego que ya tenemos el producto como una relación, lo convertimos en una permutación. 1,2, colocamos 1 y abajo el 2, 2,6,
Igual, colocamos el 2 arriba y el 6 abajo del 2. 3,3, colocamos el 3 arriba y abajo el 3. Y así formamos la permutación. Ya que tenemos la nueva permutación que surge del producto de P sub 3 con la inversa de P sub 2, hacemos el producto de P sub 1 con el resultado anterior. Y esta permutación que obtuvimos del primer producto la colocamos en esta parte para multiplicar la permutación P sub 1 por el producto de la permutación de 3 por P sub 2, pero la inversa de P sub 2. Mismo procedimiento, comenzamos con el primer elemento del producto P sub 3 por P sub 2. Le voy a llamar que ese producto va a ser P sub 4. Entonces en P sub 4 tenemos que es el mismo producto que está en paréntesis. Evaluamos el elemento 1 y ese nos va a dar un 2. Y lo colocamos acá. Evaluamos el elemento 1 y nos da un 2 como resultado. Ahora este 2 lo buscamos en la primera permutación. Y está acá. Evaluamos un 2 y nos da un 4 como resultado. Y formamos el par ordenado 1,4. Es decir, el primer elemento de la primera permutación, que es 1, y el segundo elemento de la permutación número 1, que es un valor de 4, entonces por eso nos da 1,4. Ahora evaluando el elemento 2, el 2 nos da un valor de 6, buscamos el 6 y el 6 nos da un valor de 5. Significa que el par ordenado se forma 2,5 y aquí lo tenemos, 2,5. Ahora el elemento 3 nos va a dar un resultado de 3. Como dijimos que este producto iba a ser P sub 4, entonces tenemos en la permutación 4 tenemos el elemento 3 y nos da un resultado de 3. Buscamos en la primera permutación. La primera permutación nos da un 3 como resultado en el primer elemento y este nos da un resultado de 1. Al evaluar P sub 1 en 3 nos da un 1 y formamos el par ordenado 3,1. Ahora, por ejemplo, el elemento 5. El elemento 5 lo evaluamos en el producto que le llamamos P sub 4 y nos da un 5 como resultado. 5 nos da un 5. Y buscamos el 5 en la primera permutación. Al evaluar el 5 en la primera permutación nos da como resultado un elemento 6. Al evaluar 5 nos da un elemento 6. Y hacemos el par ordenado 5, el primer elemento que evaluamos, 5,6. Y así evaluamos todos los elementos. Y se nos forman los siguientes pares ordenados. 1,4, 2,5, 3,1, 4,2, 5,6 y 6,3. Lo colocamos como una relación y luego lo convertimos en una permutación. Ponemos 1,4, ponemos en la parte de arriba el valor de 1 y abajo del 1 ponemos 4, luego 2,5, en la parte de arriba ponemos el elemento 2 y en la parte de abajo el 5, 3,1, lo mismo, y así vamos ordenando todos los elementos para formar la permutación a través de los elementos de la relación del producto que acabamos de calcular. Y ahí tenemos el resultado de la permutación del producto de P sub 1 por el producto de P sub 3 por la inversa de P sub 2. Ahora vamos a recordar de la unidad 5 lo que es la definición de trayectoria y circuito en la página 199.
Aquí tenemos la página 199 y tenemos el concepto de trayectoria. Una trayectoria o camino en una gráfica es una sucesión pi, dos puntos, b sub 1, b sub 2 hasta llegar a b sub k, de vértices, cada uno adyacente al siguiente, y una elección de una arista entre b sub 1 y b i más 1. Aquí sería b sub i más i, b sub i más 1. De modo que ninguna arista es elegida más de una vez. Ahora la definición del circuito. Un circuito es una trayectoria que inicia y termina con el mismo vértice. Como lo vemos el concepto acá. Ahora veamos lo que es la definición de trayectoria de Euler y circuito de Euler en la página 206 y 207. Aquí tenemos lo que es el concepto de trayectorias y circuitos de Euler. En la página 204. Una trayectoria en una gráfica G es una trayectoria de Euler si incluye a cada una de las aristas solamente una vez. Y un circuito de Euler es una trayectoria de Euler que es a la vez un circuito. Vamos a ver las características que debe cumplir un circuito y una trayectoria de Euler. Para ello veamos también los teoremas que nos permitirán identificar un circuito y una trayectoria de Euler. Y aquí tenemos el primer teorema en la página 206. Tenemos el teorema número 1. Si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler en G. Y tenemos el literal B de ese teorema. Si G es una gráfica conexa, es decir, que todos los subvértices tengan trayectoria, que tengan arista, y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler en G. Y tenemos el teorema número 2. Si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler en G. Si G es conexa, el literal B, y tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G. Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro vértice, que también es de grado impar. Ahora vamos a ver
unos ejemplos. Luego vemos lo que es la definición de trayectoria y circuito hamiltoniano. Indique si la gráfica tiene un circuito de Euler, una trayectoria de Euler o ninguna de estas. Proporciona las razones de su elección. Y como vemos acá tenemos la gráfica. Y ya vimos los teoremas que nos van a indicar si la gráfica es circuito o es una trayectoria. Vamos a ver el grado de cada uno de los vértices para indicar si es grado impar o grado par, lo que le corresponde a cada vértice. Vemos el vértice A. El grado del vértice A son todas las aristas que se extienden a partir de ese grado. Perdón, a partir de ese vértice. Tenemos que el vértice A tiene 4 aristas. Por lo tanto, su vértice, este vértice tiene un grado par, que es decir, 4. Ahora el vértice 2, el vértice B, tiene 4 aristas. Por lo tanto, tiene un grado de 4, es decir, un grado par. Lo mismo sucede con el vértice C y con el vértice D. Tanto C como D tienen 4 aristas. Por lo tanto, la gráfica tiene grado par. Todos sus elementos o todos sus vértices tienen grado par. Y aquí vemos los teoremas. Dice que si la gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede ser circuito. Luego dice que si G es una gráfica conexa y todos los vértices tienen grado par, como es el caso de la primera gráfica, todos sus vértices tienen grado par, es decir, tienen grado 4. Y además es conexa porque todos los vértices están conectados mediante aristas. Entonces, la gráfica es conexa, sus vértices son de grado par, entonces existe un circuito de Euler. Por lo tanto, la gráfica A, aplicando el teorema número 1, posee un circuito de Euler, ya que es conexa porque existe trayectoria en cada uno de los vértices. No hay ningún vértice que no tenga una arista. Las aristas son las líneas rectas que unen cada vértice. Y además todos los vértices tienen grado par. Ya dijimos que la gráfica A es un circuito. Ahora veamos la gráfica B. Veamos el grado de cada uno de los vértices. En el caso del vértice B tiene grado 2, porque tiene 2 aristas. El A también tiene grado 2, el D tiene grado 4, el E tiene 2, el G tiene grado 2, el H tiene grado 2, el F tiene grado 3, porque aquí tiene 2 aristas y aquí tiene una, tiene grado 3. Y el I tiene grado 1. Entonces, aplicando el primer teorema, la gráfica, aunque es conexa porque todos los vértices tienen trayectoria, el problema acá es de que hay 2 vértices que no tienen grado par. Y aquí, para que sea un circuito, todos sus vértices deben de tener grado par. Veamos el teorema 2, a ver qué nos dice. Si una gráfica G tiene más de 2 vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria de Euler en G. En este caso, la gráfica tiene exactamente 2. Y ahora el literal B que nos dice: si G es conexa y tiene exactamente 2 vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en G. Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en un vértice de grado impar y terminar en el otro. Como vemos en esta gráfica, hay 2 vértices que tienen grado impar, por lo tanto, que serían el vértice I y el vértice F. Por lo tanto, la gráfica B no es un circuito, pero es una trayectoria de Euler, aplicando el teorema 2B, donde se tiene que la gráfica es conexa porque todos los vértices tienen trayectoria, es decir, tienen aristas, y además tiene exactamente 2 vértices de grado impar, que son el F y el I.
Ahora veamos el siguiente ejemplo. Determine un circuito hamiltoniano para la gráfica dada. Y aquí tenemos la gráfica. Veamos el concepto de trayectoria y circuito hamiltoniano en la página 213 del libro. Y aquí tenemos una trayectoria hamiltoniana, es aquella que contiene cada vértice solo una vez. Un circuito hamiltoniano es aquel que contiene cada vértice solo una vez, excepto el primer vértice, que también va a ser el último vértice. Como aquí se nos está pidiendo un circuito hamiltoniano, vamos a comenzar del vértice A y debemos de llegar nuevamente al vértice A, pero no debemos repetir ninguno de los vértices, solamente el primero y el último. Comenzamos de A a B, la trayectoria, el recorrido de A a B, de B a C, de A a H, de H a E, de A a F, de F a G, de G a D y terminamos nuevamente en el circuito, en el vértice A. Y aquí colocamos la trayectoria, ponemos pi, dos puntos, abrimos las llaves y colocamos los elementos de los vértices en donde se dio la trayectoria, donde se dio el recorrido para formar el circuito, este circuito hamiltoniano. Ahora veamos algunos temas de la unidad 6, que trata sobre relaciones y estructuras de orden. Tenemos lo primero, que es conjuntos parcialmente ordenados, en la página 225. Y luego nos vamos a lo que es la definición de una retícula en la página 246 y 247. Veamos primero la página 225. Aquí tenemos lo que es el capítulo 7 del libro, que trata sobre relaciones y estructuras de orden. Y vemos la definición. Conjuntos parcialmente ordenados. Una relación R en un conjunto A es un orden parcial si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva. El conjunto A junto con el orden parcial R es un conjunto parcialmente ordenado y se denotará este conjunto por A, R. Ya vimos ahora este concepto en la página 225. Ahora nos vamos a la página 246 y 247 sobre la definición de retícula. Aquí tenemos la página 246 y vemos el concepto de retícula. Una retícula es un conjunto parcialmente ordenado, L, y vemos el símbolo de un conjunto parcialmente ordenado, menor o igual, tal que cada subconjunto A, B de dos elementos
tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Es decir, tiene un supremo y un ínfimo. Y aquí vemos los conectivos o conectores lógicos de A o B, que es la unión de A y B. Y también tenemos el conector lógico de A y B, que es la conjunción de A y B. Nos van a estar indicando también lo que es un ínfimo y un máximo. Veamos el primer ejemplo de retículas. Determine si el diagrama de Hasse representa una retícula. Recordemos que el diagrama de Hasse es también un conjunto parcialmente ordenado que va de forma ascendente. Entonces ya sabemos de que la retícula debe tener un ínfimo y un supremo, es decir, una máxima cota inferior y una mínima cota superior. Al ver la primera gráfica, el primer diagrama de Hasse, notemos de que tiene un supremo, es decir, una mínima cota superior, pero en A. Pero G y H, los elementos o los vértices G y H, que son las cotas que están más abajo, no tienen una máxima cota inferior, porque tanto este vértice como el H no están unidos por una cota inferior a ellos. Por lo tanto, el primer diagrama no es o no representa una retícula. Y ahí lo vemos, la relación representada por el diagrama de Hasse, la gráfica A o el diagrama A no es una retícula, debido a que el elemento G, H no posee una cota inferior, es decir, no posee un ínfimo, o el subconjunto G, H. Ahora veamos el diagrama de Hasse de la figura B. Aquí tenemos un supremo que es la mínima cota superior, y acá en la parte baja, en M, tenemos un ínfimo que es la máxima cota inferior. Por lo tanto, este diagrama de Hasse sí representa a una retícula, ya que todos sus subconjuntos, como lo podemos ver anteriormente, todos los subconjuntos tienen una máxima cota inferior y una mínima cota superior. Si evaluamos, por ejemplo, los elementos o los subconjuntos K, M, M va a ser la cota del ínfimo y el supremo va a ser K. Es decir, aquí todos los elementos van a tener un ínfimo y un supremo. No es necesario ir evaluando todo, porque aquí a simple vista podemos observar que todos sus vértices tienen tanto el ínfimo como el supremo. Ahora veamos este ejemplo, que es un ejercicio de la tarea número 3, que trata sobre los mapas de Carnot. En el libro, lo que es el mapa de Carnot se puede ubicar en el tema funciones booleanas como polinomios booleanos, diseño de circuitos, en la página 271. Siempre en esta unidad 7 del libro. Aquí tenemos funciones booleanas como polinomios booleanos, y trata sobre el diseño de circuitos. Aquí ustedes pueden leer todo lo que es la teoría, en donde explica de que se pueden reducir algunas funciones booleanas
por expresiones mucho más simplificadas. Entonces, para reducir estas expresiones booleanas o estos polinomios booleanos, nos vamos a auxiliar de lo que es un mapa de Carnot. Es una forma gráfica de simplificar lo que son estas funciones. En la página 273 ya empieza el libro a proporcionar información de cómo ir realizando cada uno de los mapas de Carnot cuando se cuenta con 2 variables, con 3 variables y con 4 variables. En las tutorías que anteriormente estuvimos impartiendo, ahí fui explicando cómo se hace en lo que es el mapa de Carnot de 2 variables, de 3 variables y de 4 variables. Ahora veremos un ejemplo de 4 variables. Aquí desde la página 273 ya comienza el libro a lo que es explicar la función del mapa de Carnot, que es un procedimiento gráfico para simplificar las expresiones booleanas. Y aquí tenemos el ejemplo. Dado la tabla de verdad de una función y tenemos aquí esta función compuesta por las variables x, y, z y w, se nos pide determinar el mapa de Carnot y una expresión booleana para la función f, es decir, una simplificación de esta expresión booleana. Y comenzamos. Recordemos de que para saber cuántos cuadros vamos a hacer en el mapa de Carnot, tenemos la fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de variables. Y en este caso, como son 4 variables, x, y, z y w, tenemos que n es equivalente a 4. Entonces ponemos 2 elevado a 4 y al hacer esta operación nos da que vamos a colocar 16 cuadros. En la parte de arriba de estos cuadros, en la parte de lo que es las columnas, vamos a poner estos valores 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y en la parte de lo que representa la fila del mapa de Carnot, vamos a colocar los mismos valores y en el mismo orden, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Para el lado de lo que son las filas, yo voy a ocupar las variables x y y. Y para el lado de las columnas voy a ocupar z y w. Aquí no hay un orden específico, ustedes pueden colocar x y y en la parte de arriba y en la parte de abajo zw. Yo lo coloco de esta forma, como lo ven en la presentación. Pero algo muy importante, lo que es la colocación de los valores de 0, 0, 0, 1, estos valores de 0 y 1, tanto en la parte de las columnas como en las filas, sí tiene que llevar este orden que vemos acá. Ahora bien, comenzamos evaluando la tabla de verdad y vamos a colocar valores de 1 en las intersecciones de filas y columnas donde la función original nos esté indicando un valor de 1. Por ejemplo, tenemos el primer valor de 1 en esta tabla de verdad y nos dice que este 1 se ha dado cuando x y y vale 0 y cuando z y w valen 0. Buscamos aquí x y y. Algo también bastante importante que mencionar es lo siguiente. El primer elemento de esta columna, de esta fila, va a ser x y el segundo elemento y. El primer elemento de esta fila va a ser x y este segundo elemento representa y. Ahora acá en la parte de las columnas, el primer elemento es z y el segundo elemento es w. Aquí es zw, zw y zw. Entonces tenemos que en x y es 0. Aquí tenemos 0 con 0. Y en z y w también es 0. Entonces 0 con 0. La intersección de esta fila y esta columna tenemos que colocarle un 1. Ahora buscamos el siguiente 1 que está acá. En x y es 0. Y en z y w es
1, 0. Buscamos 0, 0 y 1, 0. Aquí tenemos 0, 0 en XY y buscamos 1, 0 en ZW. ¿Qué está acá? 1, 0. Colocamos un 1. Luego 0, 1 y 0, 1. 0, 1 en X y Y 0, 1 en Z y W. Aquí tenemos 0, 1. Entonces colocamos el valor de 1. Ahora 0, 1 y 1, 0 y nos va a dar un 1. 0, 1 en X y Y. 0, 1 en X y Y. 1 y 0 en ZW. 1 y 0 en ZW. Entonces colocamos el valor de 1 acá, en este cuadro. Ahora nos vamos hasta esa parte. 1 y 1 y 0 y 0. 1 y 1 y 0 y 0. Aquí colocamos un 1. Y por último tenemos 1 y 1 en XY y 1 y 0 en ZW. 1 y 1 en XY y 1 y 0 en ZW. 1 y 0 en ZW y colocamos el valor de 1. El resto de las casillas de este mapa de Carnot le colocamos los valores de 0. Ahora bien, ya que tenemos el mapa de Carnot y hemos llenado la tabla con valores de 1 y 0, debemos de simplificar la función. Para ello vamos a hacer elipses o círculos agarrando la mayor cantidad de unos en potencias de 2. ¿Qué significa? Que aquí tenemos una potencia de 2. Podemos agarrar, por ejemplo, si n vale 0, 2 elevado a la 0 es 1. Entonces podemos agarrar solamente, en este caso que este 1 está solo, solamente agarramos ese valor de 1 y lo encerramos en un círculo. Aquí tenemos 3 unos de una sola vez. Pudiéramos agarrar los 3 elementos, pero no se puede, porque tiene que ser en potencia de 2. Recordemos de que una potencia de 2 no nos va a dar un valor de 3. Nos puede dar un valor de 1, un valor de 2, por ejemplo, porque 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 3 es 8. Porque 2 elevado a la 3 sería 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. Entonces no podemos agarrar estos 3 elementos. Tendríamos que agarrar ya sea un elemento, es decir, un cuadro, 2 valores de 1, que en el caso que sería 2 elevado a la 1, podemos agarrar 4 valores de 1, de ahí podemos agarrar 8 elementos, pero no podemos agarrar 3, y así cualquier cantidad de elementos 1, pero siempre en potencias de 2. Entonces, para realizar este mapa de Carnot, vamos a elegir agarrar aquí un valor de este valor de 1, este también, este círculo, vamos a hacer círculo acá. Aquí podemos hacer una elipse agarrando 2 elementos y aquí 1. Aquí podríamos hacer una elipse también para agarrar este 1 con el de acá, pero en este caso vamos a elegir agarrar este 1 por separado, también este 1 vamos a hacerlo por separado, vamos a agarrar círculos y aquí también vamos a tener una elipse de 2 valores y aquí un círculo. Y vemos aquí la función. Vamos a evaluar el primer círculo. Tenemos XY y vemos que tanto X como Y en el primer círculo no van a cambiar, se mantienen en 0, porque este círculo solo abarca la fila número 1. Entonces colocamos en nuestra nueva función X y Y, pero como son 0 los que tiene, le ponemos X' y Y'. En Z y W, aquí tenemos 2 ceros, tanto el 0 que representa Z como el 0 que representa W. Y le colocamos Z' y W'. Y ya formamos nuestra primera expresión. Ahora veamos este círculo. Este círculo abarca solamente una fila en X y en Y tienen valores de 1. Por lo tanto, colocamos X y Y en la expresión.
como lo vemos acá. Y en la parte de z y w tiene valores de 0, tanto en z como en w, y no hay cambio, por lo tanto ponemos z', w'. Ahora ponemos un signo más y evaluamos el tercer círculo. Aquí tenemos, en x tenemos 0 y en y tenemos 1. Y vemos de que este círculo solo abarca una fila, por lo tanto ponemos como x es 0, entonces ponemos x' y y es 1, entonces ponemos y, pero sin el valor de la prima, sin el símbolo de la prima. Y en la parte de z y w vemos de que solo abarca una columna, por lo tanto ponemos z' porque es 0, y w, como tiene un valor de 1, no le ponemos el símbolo de prima. Ahora más, y evaluamos esta elipse. En el caso de la elipse, vemos de que aquí la elipse, como es vertical, agarra dos filas. Esta fila, la primera y la segunda. En X vemos que primero comienza con 0 y después en la segunda fila tiene 0. Por lo tanto, colocamos X' porque lleva 0. Ahora Y comienza en 0 y finaliza en 1. Como hay un cambio, no colocamos la variable Y, ni Y' ni Y sin el símbolo de prima. Ahora ZW. Solo abarca una columna porque la elipse es vertical. Entonces tenemos que no hay cambio tanto en Z como en W. Como Z tiene un valor de 1, dejamos Z. Y W, como tiene un valor de 0, le ponemos W'. Ahora ponemos un signo más y evaluamos el último círculo. En X y Y vemos de que tiene valores de 1, por lo tanto colocamos XY. Y en W y Z tiene un valor de 1 en Z y un valor de W, valor de W es 0. Por lo tanto ponemos Z y W', porque en el caso de W es 0. Y la podemos dejar la expresión de esta forma, o también pudiéramos dejar esta expresión mediante conectores lógicos, donde la multiplicación, por ejemplo, de la primera expresión X', Y', Z' y W' se puede separar con el conector lógico I, que nos va a indicar una multiplicación. X', Y', y Z' y W'. Ahora, el conector lógico que nos va a indicar una suma va a ser el conector O, que es una unión. Entonces ponemos el conector lógico O y ahora volvemos a utilizar unos paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos la multiplicación. X, el conector lógico Y, que nos indica multiplicación, después Y, luego Y, Z', luego entre Z' y W' hay una multiplicación, por lo tanto ponemos el conector Y, W'. Lo mismo sigue con las demás expresiones. Este signo más se sustituye por el conectivo o el conector el conector que representa a O. Luego abrimos paréntesis y la multiplicación de toda esta expresión la representamos con el conector Y. Ponemos X', aquí está, luego el conector de multiplicación que es Y, ponemos Y, luego el conector de multiplicación Y nuevamente, Z', luego el conector de multiplicación y aquí ponemos W. En esta parte le voy a corregir que aquí llevaba W', pero es W. Y así formamos la respuesta utilizando los conectores lógicos, o la podemos dejar la respuesta mediante esta expresión. De las dos formas está correcto. Ahora veamos algunos conceptos de la unidad 7,
que trata sobre árboles. Y vemos la definición de árboles en la página 286 y 287. Tenemos en la página 286 del libro lo que es el capítulo 8 que trata sobre árboles. Veamos el concepto de árbol. Y aquí tenemos la definición. Sea A un conjunto y T una relación de A, T. Bueno, aquí tenemos que T es un árbol si existe un vértice B sub 0 en A, con la propiedad de que existe una única trayectoria de T, de B sub 0 hacia cualquier otro vértice en A, pero no existe una trayectoria de B sub 0 a B sub 0. Más adelante se mostrará que el vértice B sub 0 descrito en la definición anterior es único. Con frecuencia es llamado raíz del árbol T. Y T entonces es un árbol con raíz. Escríbase T, B sub 0 para denotar un árbol T con raíz B sub 0. Y aquí todo lo que sigue en la teoría de esta página nos explica también más definiciones de lo que es un árbol, donde habla sobre los niveles del árbol, los hijos del árbol, los padres que puede tener, o los vértices que son llamados padres, los vértices que son hermanos, así como lo vimos en la tutoría número 6. Luego vamos a ver lo que es una definición de árbol etiquetado. Y veamos el primer ejemplo relacionado a lo que es un árbol. Tenemos acá un árbol que tiene una raíz en el vértice A, por lo tanto, dice, considere el árbol con raíz T, A de la siguiente figura. Y vemos aquí el árbol. Notemos de que el árbol es un dígrafo, pero de forma descendente. Y se nos pide enumerar todos los vértices del nivel 3, enumerar las hojas, cuáles son los hermanos del vértice I, cuáles son los hijos de I. Se nos pide calcular el árbol C y el árbol D. Dentro de la teoría de los árboles, cuando ustedes repasen nuevamente este tema, van a encontrar de que la raíz del árbol va a tener nivel 0. Y a partir de ese nivel 0, los demás vértices que vayan de forma descendente van a ir teniendo diferentes niveles. Por ejemplo, aquí tenemos A, que es la raíz, tiene nivel 0. Luego, el vértice A dirige hacia otro vértice. Esos vértices van a tener nivel 1. Y estos vértices a su vez nos dirigen a otros vértices que van a tener nivel 2. Y así va a ir aumentando el nivel del árbol hacia abajo. Como se nos está pidiendo los vértices de nivel 3, aquí vemos de que A tiene nivel 0, luego la siguiente línea está en nivel 2, el nivel 3, y aquí tenemos, el nivel 0, el nivel 1, el nivel 2, y aquí el nivel 3. Entonces, los elementos del nivel 3 son los siguientes, o los vértices de este nivel. Serían K, aquí tenemos L, luego M, N y O. Ahora se nos pide enumerar todas las hojas, es decir, todos los vértices que son hojas. Las hojas son aquellos vértices que ya no producen hijos.
Los vértices que no producen hijos son los siguientes. K, L, porque vemos de que estos vértices ya no hay más ramificación, entonces K, L, tenemos F, M, H, O, P, tenemos P, O y J. Ahora se nos pide los hermanos de I. Vámonos al vértice I. Vemos de que I está conectado. El vértice anterior a él es D. Y D tiene los elementos H, I y J. Por lo tanto, los hermanos de I van a ser H y J. ¿Cuáles son los hijos de I? Los hijos de I van a ser los vértices que van después de este vértice, que serían N y O. Se nos pide elaborar el árbol con vértice C. Para ello vamos a eliminar todo lo que está antes del vértice C y nos va a quedar solamente la expresión del vértice C, que sería el vértice C, F, G y M. Lo mismo cuando se nos pide calcular el vértice D. Lo que está antes de este vértice se elimina y solamente quedan las ramificaciones y los vértices que van después de este vértice D. Aquí tenemos el vértice D con su respectivo árbol, ahora el vértice como un nuevo árbol. Aquí tenemos D, H, I, J, luego N, O y P. Este sería el árbol con vértice D. Ahora en este ejemplo se nos pide construir el árbol de la expresión algebraica como la que vemos acá. Vamos a recordar, este tema está en lo que es árboles etiquetados, en la página 292 y termina en la página 297. Nos vamos al libro base de la materia. Y aquí tenemos lo que es árboles etiquetados en la página 292 y nos explica de que en el caso de los árboles etiquetados tienen la característica que su raíz, que es la raíz de ese árbol, van a ser el operador principal o el operador central de la expresión algebraica. Luego los vértices van a ser operadores y también van a ser elementos de esta expresión algebraica. Y vamos a construir este árbol a partir de la expresión algebraica que se nos está indicando. Aquí ustedes pueden leer la teoría sobre lo que es árboles etiquetados. Así para tener un mayor conocimiento y poder conocer todo lo que son las definiciones a partir de este tema, de árboles etiquetados. Pueden repasar todo lo que se relaciona a la construcción de este tipo de árboles. Tenemos lo siguiente. Tenemos que ubicar el operador principal de esa expresión algebraica. Vemos de que aquí tenemos una operación 2 por x, por la variable x, más tenemos un paréntesis 3 menos la operación 4 por x. Para poder resolver esta primera parte tenemos que desarrollar lo que está en paréntesis acá, luego desarrollar este paréntesis y partiendo de ello tenemos 3 menos lo desarrollado acá. Ya teniendo un resultado de esta expresión podemos hacer la suma. En el caso de este lado tenemos que resolver primero lo que está en paréntesis, que es 3 por 11.
Cuando tengamos eso, podemos operar la variable x menos ese resultado de 3 por 11. Ya habiendo resuelto todo lo que está en paréntesis, ya se puede hacer dos operaciones. Aquí se puede operar estos dos resultados, nos va a dar un solo resultado. Y aquí también nos tiene que dar un solo resultado. Y ya podemos sumar ambos resultados. Significa que el operador central o el operador principal de toda esta expresión algebraica es este signo más, ya que el objetivo es hacer la suma de esas dos expresiones, tanto la expresión izquierda como la derecha. Por lo tanto, la raíz de este árbol va a ser el signo o el operador de suma. Y lo colocamos. Ahora bien, en el lado izquierdo de este operador suma, de esta raíz, irán los vértices relacionados a la expresión algebraica que tenemos acá del lado izquierdo. Como acá es una sola operación, pero que está seccionada por diferentes paréntesis, lo que vamos a hacer es identificar el operador principal del lado izquierdo. Vemos de que primero vamos a desarrollar lo que está en este paréntesis y segundo lo que está en este paréntesis. Y de hecho, aquí hay dos operaciones. Tenemos este paréntesis de aquí que es una multiplicación y luego tenemos una resta. Por lo tanto, el operador principal del lado izquierdo de este vértice raíz va a ser un signo más. Por lo tanto, acá ponemos más y el siguiente vértice es un operador de suma, más. Este operador de suma tiene dos hijos. Un hijo a la izquierda que es una multiplicación, que es la que divide a estos dos elementos, la variable 2 y la variable x. Entonces, ponemos aquí más, y a la izquierda va a tener un hijo que es por, es una multiplicación por. Esta multiplicación a la vez tiene dos hijos, que es el valor de 2 y la variable x. Y ponemos 2 a la izquierda, porque aquí vemos 2 a la izquierda, y x a la derecha. Regresamos al signo más, que es de acá. Este más tiene hijos a la derecha, que es un signo menos, porque es el operador principal de esta expresión. 3 menos 4 por x. Ponemos el signo menos. Y menos tiene dos hijos. Un hijo a la izquierda, que es el elemento 3, y lo colocamos, y un hijo a la derecha, que es un por. Y aquí colocamos el operador por. El por tiene dos hijos, que serían 4 a la izquierda y x a la derecha. Colocamos aquí el signo por de multiplicación y a la izquierda ponemos el hijo 4 y a la derecha el hijo x, es decir, la variable x. Regresamos al vértice de este árbol, que es el signo más. A la derecha, el signo más tiene un hijo que es un signo menos, porque es el operador principal de toda la expresión de la derecha. Colocamos el signo menos y menos tiene dos hijos. A la izquierda tiene una variable x y a la derecha tiene una multiplicación, como lo vemos en la expresión en la gráfica del árbol. Aquí x a la derecha y un por de este por de acá, que es el hijo de la derecha. Aquí x va a ser el hijo de la izquierda, la variable x. Y el por va a ser el hijo de la derecha. Luego, el operador de multiplicación por tiene dos hijos. A la izquierda tiene un 3 y a la derecha tiene un 11, como lo vemos en la expresión algebraica. Colocamos aquí tenemos el vértice por, y a la izquierda tenemos el hijo 3, y a la derecha vamos a tener el hijo 11. Y así hemos elaborado este árbol a partir de la expresión algebraica. Este es el último ejercicio de esta tutoría de repaso, y les recuerdo de que cualquier duda o consulta que tengan, pueden escribirme ya sea a la plataforma o al correo electrónico. Por el momento esto es todo, así que pasen una feliz tarde.